Mi mejor amiga saboteó todo lo bueno que había en mi vida, supuestamente por mi propio bien, y se estuvo riendo hasta que todo quedó expuesto frente a su prometido y toda su familia. Mi mejor amiga Tara y yo nos conocimos en la secundaria cuando ella se enfrentó a unos bravucones que se burlaban de mí por llevar ropa de segunda mano. Ella se convirtió en mi protectora, mi consejera y mi amiga más cercana durante 15 años. Yo confiaba en ella para todo, y siempre decía que cuidaría de mí porque yo era demasiado buena para cuidarme sola. Cuando empecé a salir con José en la universidad, Tara dijo que él le daba mala espina y que lo vigilaría por mí, pero 2 meses después me confesó entre lágrimas que se habían acostado, dijo que lo había seducido para probar su lealtad y que él había fallado inmediatamente. Me dijo que debería estar agradecida de que lo desenmascarara antes de que me involucrara más. Yo estaba destrozada, pero Tara me abrazó mientras lloraba, diciendo que había sacrificado su propia integridad para protegerme. José intentó explicarse, pero yo no quise escucharlo. 1 año después me enteré por su compañero de cuarto que Tara lo había emborrachado hasta que perdió el conocimiento y no recordaba nada. Cuando mi abuela me dejó su colección de joyas antiguas, Tara dijo que nunca usaría piezas tan pasadas de moda y que solo me harían ver desesperada por atención, así que se ofreció a vendérselas a un joyero que conocía. Le dije que quería conservarlas por su valor sentimental, pero un día llegué a casa y ya no estaban. Tara las había tomado y vendido por 60,000 pesos, dinero que usó para comprarme un paquete de cambio de imagen porque según ella merecía verme moderna y no como la abuela de alguien. Había tirado a la basura las reliquias familiares para comprarme extensiones de cabello y bronceados artificiales que nunca quise. Cuando me ascendieron a gerente de departamento, Tara dijo que el trabajo sería demasiado estresante para alguien con mi ansiedad. Así que llamó a mi jefa haciéndose pasar por mí, y rechazó el ascenso, diciendo que necesitaba concentrarme en mi salud mental. Me lo contó después de hacerlo, diciendo que me había salvado de un colapso nervioso. Se suponía que debía estar agradecida de que protegiera mi bienestar, pero mi jefa le dio el puesto a otra persona y nunca me ofreció otra oportunidad. Pensando que yo no podía manejar la responsabilidad, cada cosa buena que llegaba a mi vida, Tara la destruía mientras me decía que le diera las gracias. Coqueteaba con los chicos que mostraban interés en mí y luego decía que se le habían insinuado a ella, así que debían ser unos mujeriegos. Le decía a mis otras amigas que yo hablaba mal de ellas para que se alejaran, y luego me decía que ella era la única en quien realmente podía confiar. Me inscribía en cosas que yo no quería y cancelaba las que sí quería, siempre sabiendo que era lo mejor para mí. El patrón continuó durante años hasta que conocí a Adán en la boda de mi primo. Él era amable, estable y realmente le gustaba yo. Tara inmediatamente dijo que era demasiado aburrido y que probablemente tenía secretos. No le dije que estábamos saliendo durante 6 meses, los meses más tranquilos que había tenido en años. Cuando se enteró, se puso furiosa porque le había guardado secretos, pero dijo que me perdonaría y me ayudaría a ver la verdadera naturaleza de Adán. Así que comenzó su rutina habitual de aparecer cuando teníamos citas, coquetear con él y crear caos. Pero Adán vio sus intenciones de inmediato. Me dijo que Tara me estaba saboteando a propósito y me preguntó por qué se lo permitía. Fue entonces cuando finalmente comencé a ver el patrón con claridad. Cuando Adán me propuso matrimonio le dije que sí, pero no se lo dije a Tara. Planeamos una boda pequeña solo con la familia, pero Tara se enteró por Instagram y exigió ser la dama de honor, diciendo que después de todo lo que había hecho por mí, se lo merecía. De hecho, enumeró todas las veces que me había salvado de malas relaciones, malas decisiones y malas oportunidades. Dijo que le debía 15 años de protección, así que la hice dama de honor. Pero yo tenía mis propios planes. Resulta que Tara también se había comprometido con un tipo rico llamado Camilo, que era dueño de varios restaurantes. Ella estaba planeando una boda enorme con una organizadora famosa llamada Diana, que hacía eventos para celebridades. Tara presumía constantemente de cómo Diana era la mejor, de cómo la boda sería perfecta y de cómo se merecía el cuento de hadas después de pasar tanto tiempo cuidándome a mí. Me reuní con Diana en privado y la contraté para planear una sorpresa la semana anterior a la boda de Tara. Tomé un café con Diana y le conté todo, cómo Tara se había acostado con José para salvarme de él, cómo había robado mi herencia para mejorarme, cómo había saboteado mi ascenso por mi propio bien. Tenía 15 años de historias sobre Tara protegiéndome, destruyendo todo lo bueno en mi vida. Diana escuchó 4 horas de ejemplos con creciente horror. Me preguntó por qué seguía siendo amiga de alguien tan tóxico, y le dije que Tara me había convencido de que no podía sobrevivir sin su protección. Diana preguntó si quería que se negara a trabajar en la boda, pero dije que no. Quería que Diana supiera exactamente a quién estaba celebrando. El día de la boda de Tara, durante la cena de ensayo, Diana dio un discurso como la organizadora que había llegado a conocer a la pareja. Dijo que había aprendido mucho sobre Tara a través de su amiga, específicamente cómo Tara siempre ponía a los demás primero. Enumeró cada una de las cosas que Tara me había hecho, pero las enmarcó como sacrificios, cómo Tara se había acostado con el novio de su mejor amiga para probar su lealtad, cómo había vendido reliquias familiares sin permiso para comprarle maquillaje a su amiga, cómo había rechazado el ascenso de su amiga a sus espaldas, cómo había aislado a su amiga de los demás para ser su único sistema de apoyo. La habitación estaba en silencio mientras Diana continuaba enumerando 15 años de manipulación como ejemplos de la amabilidad de Tara. La cara de Camilo se ponía más pálida con cada ejemplo. Su familia miraba a Tara con horror.
La cara de Tara se puso blanca como si alguien le hubiera sacado toda la sangre. Diana siguió hablando, enumerando cada cosa que Tara me había hecho, pero haciendo que sonara como si fuera una especie de heroína. Camilo empujó su silla hacia atrás con tanta fuerza que raspó el piso lo suficientemente fuerte como para que todos escucharan. No dijo nada, simplemente se levantó y salió de la habitación como si no pudiera soportar estar allí ni un segundo más. Su madre Marcela se levantó justo detrás de él, y la mirada que le dio a Tara antes de irse me hizo sentir frío aunque estaba al otro lado de la habitación. Era puro asco, como si Tara fuera algo repugnante que hubiera pisado. Diana terminó su discurso con una gran sonrisa, agradeciendo a todos por permitirle compartir lo que había aprendido sobre la naturaleza generosa de la novia. La habitación se quedó completamente congelada por lo que pareció una eternidad. Nadie se movía, nadie hablaba. Todos se quedaron sentados tratando de procesar lo que habían escuchado. Luego la tía de Camilo se levantó sin mirar a Tara y salió, luego su tío. Luego sus primos, uno por uno. Toda la familia de Camilo se levantó y se fue sin decir una palabra a Tara ni a nadie más. Tara finalmente recuperó la voz y comenzó a gritar que yo estaba mintiendo, que estaba celosa y tratando de arruinar su boda porque no soportaba verla feliz. Su voz se volvió muy aguda y temblorosa como si estuviera a punto de llorar. Diana se mantuvo totalmente calmada y dijo que tenía pruebas de todo, incluyendo fechas y detalles que solo Tara sabría porque yo le había contado toda la historia. Algunos invitados que todavía estaban sentados se voltearon para mirar a Tara con horror en sus rostros. Una mujer de hecho se puso la mano sobre la boca como si fuera a vomitar. Yo me senté en mi mesa viendo cómo todo se desmoronaba a mi alrededor. Lo extraño fue que me sentí tranquila, después de 15 años de Tara controlando mi vida y arruinando todo lo bueno. Verla perder el control se sentía como si finalmente pudiera respirar. Adán me apretó la mano debajo de la mesa y se inclinó para susurrarme que hice lo correcto, que Tara necesitaba enfrentar las consecuencias de lo que había hecho. Tara corrió hacia mí con el rímel corriendo por su cara en rayas negras, me agarró del brazo lo suficientemente fuerte como para lastimarme y exigió saber cómo podía traicionarla así después de todo lo que había hecho por mí. La miré directamente y le dije que ese era exactamente el problema. Todo lo que hizo fue diseñado para controlarme y hacerme menos, no para ayudarme. Había pasado 15 años destruyendo mi vida mientras me decía que estuviera agradecida. Jaime, el padre de Tara, se levantó e intentó salvar las cosas sugiriendo que todos se calmaran y discutieran esto en privado, pero Marcela lo interrumpió tajante y enojada. Dijo que no había nada que discutir porque su hijo no se iba a casar con alguien que lastimaba a su mejor amiga una y otra vez mientras fingía ayudar. Jaime trató de argumentar, pero Marcela simplemente se alejó. Camilo regresó a la habitación y su rostro se veía completamente inexpresivo como si hubiera apagado todas sus emociones. Le dijo a Tara que necesitaban hablar a solas y su voz sonaba muerta y plana. Tara agarró su brazo desesperadamente tratando de que la mirara, pero él se apartó y caminó hacia una de las salas de conferencias privadas fuera del salón principal. Ella no tuvo más remedio que seguirlo porque todos la estaban mirando. Los invitados restantes se fueron rápido después de eso. Nadie quería quedarse para ver lo que estaba a punto de suceder. En 5 minutos el salón de baile que había estado lleno de gente estaba casi vacío. Solo estábamos Adán y yo sentados en nuestra mesa y Diana, quien se acercó y se sentó con nosotros, me preguntó si estaba bien y le dije honestamente que aún no lo sabía. Ver el mundo de Tara colapsar se sentía bien y aterrador al mismo tiempo porque nunca la había visto perder el control antes. Ella siempre había sido la que estaba a cargo. Siempre la que sabía que era lo mejor. Siempre la que tenía el poder. Verla asustada y desesperada era nuevo. Adán me llevó a casa y me senté en el asiento del pasajero sin decir nada. Mi cerebro seguía tratando de procesar lo que acababa de pasar y lo que iba a pasar después. Una parte de mí se sentía bien de que todos finalmente vieran lo que Tara realmente era, que yo no estaba loca ni era una malagradecida como ella siempre me había hecho sentir. Otra parte se sentía culpable por destruir su boda y su relación con Camilo, aunque sabía que merecía las consecuencias por lo que me había hecho. La culpa me enojaba conmigo misma porque, ¿por qué debería sentirme mal? Ella había arruinado mis relaciones, robado las joyas de mi abuela, saboteado mi trabajo, aislado de mis amigos y controlado cada parte de mi vida durante 15 años. Ella nunca se había sentido culpable por nada de eso. Adán se estiró y sostuvo mi mano mientras conducía y no trató de hacerme hablar, por lo cual estaba agradecida. Cuando llegamos a mi departamento, él entró y me preparó un té mientras yo me sentaba en el sofá mirando a la nada. Esa noche no pude dormir nada. Seguía repitiendo el discurso de Diana en mi cabeza, recordando las expresiones en las caras de todos cuando se dieron cuenta de lo que Tara había hecho. La cara de Camilo poniéndose pálida, el asco de Marcela, los invitados volteando a ver a Tara con horror. El rímel de Tara corriendo por su cara mientras me gritaba. Pensé en todos los años que creí que Tara me estaba protegiendo porque yo era demasiado débil y estúpida para cuidarme sola. Me había convencido tan completamente de que la necesitaba, que no podía sobrevivir sin su guía. Cuando José trató de decirme la verdad sobre lo que pasó esa noche, no quise escuchar porque confiaba más en Tara que en mi propio novio. Cuando mi jefa me ofreció el ascenso, le creí a Tara cuando dijo que no podía manejarlo. Cuando los chicos mostraban interés en mí, creía que eran unos jugadores porque Tara lo decía. Se había metido tan profundo en mi cabeza que no podía notar la diferencia entre su voz y mis propios pensamientos. En cada decisión que tomaba, la escuchaba diciéndome lo que realmente quería.
o lo que era realmente mejor para mí. Me levanté alrededor de las 3 de la mañana e hice café, aunque sabía que me mantendría despierta más tiempo. Adán estaba dormido en mi cama, y yo me senté en la mesa de la cocina en la oscuridad pensando en todo. Mi teléfono estaba en silencio, pero podía ver la pantalla iluminándose una y otra vez con llamadas y mensajes de texto. No los miré porque sabía que eran de Tara y no estaba lista para lidiar con lo que fuera que ella iba a decir. Una parte de mí quería leerlos para ver si estaba arrepentida, si finalmente entendía lo que había hecho mal. Otra parte sabía que probablemente no estaba arrepentida en absoluto, que probablemente estaba enojada conmigo por arruinar su boda perfecta y hacerla quedar mal frente a la familia de Camilo. La Tara que yo conocía nunca admitiría que había hecho algo mal. Encontraría una manera de hacer que esto fuera mi culpa, de decir que yo estaba mintiendo o exagerando o tratando de lastimarla porque estaba celosa. El sol comenzó a salir y vi cómo se aclaraba afuera de la ventana de mi cocina. Adán salió de la habitación luciendo preocupado y preguntó si había dormido algo. Le dije que no y se sentó conmigo y no dijo nada sobre cómo necesitaba descansar o cuidarme. Simplemente se sentó allí conmigo mientras la mañana se hacía más brillante y mi teléfono seguía iluminándose con mensajes que no iba a leer. Pensé en lo diferente que era el de Tara, cómo me dejaba tomar mis propias decisiones y confiaba en que yo sabía lo que necesitaba, cuando le dije que no estaba lista para ver los mensajes. Él no me presionó ni me dijo que estaba evitando las cosas ni dijo que necesitaba enfrentar la realidad. Solo dijo está bien y preguntó si quería desayunar. Fue entonces cuando empecé a llorar. No lloraba de tristeza sino de alivio, porque finalmente tenía a alguien que no trataba de controlarme mientras afirmaba que era por mi propio bien. Me desperté alrededor de las 7 de la mañana siguiente con mi teléfono vibrando tanto que se cayó de la mesa de noche. Adán seguía dormido y tomé el teléfono del suelo para ver 32 mensajes de un número que no reconocía. El primer mensaje decía que era Dalia. Y me senté más derecha porque solo había visto a la hermana menor de Tara tal vez 5 veces en 15 años. Tara siempre decía que Dalia era dramática y celosa, así que no deberíamos pasar mucho tiempo cerca de ella. Los mensajes seguían llegando mientras los leía. Dalia dijo que había estado en la cena de ensayo sentada en la parte de atrás con algunos primos, dijo que vio el discurso de Diana y comenzó a llorar porque finalmente alguien más veía lo que Tara realmente era. Se disculpó una y otra vez por nunca hablar sobre cómo Tara me trataba, dijo que lo había sospechado durante años, pero Tara había convencido a toda su familia de que Dalia era la hermana problemática, la que causaba problemas e inventaba cosas para llamar la atención. Dijo que Tara había estado haciéndole cosas similares a ella toda su vida pero de diferentes maneras. Dijo que verme finalmente exponer a Tara la hizo sentir que no estaba loca después de todo. Me senté allí leyendo mensaje tras mensaje. Mis manos temblaban un poco porque nunca había considerado que Tara pudiera tener otras víctimas. Había estado tan concentrada en mi propia experiencia que no pensé en cómo alguien que me manipuló durante 15 años probablemente manipulaba a otras personas también. El último mensaje de Dalia preguntaba si podíamos reunirnos para tomar un café porque tenía cosas que contarme sobre Tara que yo necesitaba saber. Le respondí que me reuniría con ella esa tarde en un café cerca de mi departamento. Adán se despertó y preguntó si estaba bien porque yo solo estaba sentada allí mirando mi teléfono. Le conté sobre los mensajes de Dalia y dijo que tenía sentido que la hermana de Tara hubiera visto su verdadera naturaleza de cerca. Se ofreció a venir a la reunión conmigo, pero dije que quería escuchar lo que Dalia tenía que decir sin incomodarla. Me vestí e intenté desayunar, pero tenía el estómago demasiado revuelto pensando en lo que Dalia podría decirme. Una parte de mí se preguntaba si esto era otro de los trucos de Tara. Si de alguna manera había convencido a su hermana de reunirse conmigo e intentar hacerme sentir culpable, pero los mensajes parecían tan genuinos y desesperados, como si Dalia hubiera estado esperando años para hablar con alguien que entendiera. Llegué al café 20 minutos antes y pedí un café que no pude tomar. Dalia apareció justo a tiempo luciendo nerviosa y cansada. Tenía 23 años. 4 años menos que Tara, con el mismo cabello oscuro, pero facciones más suaves. Se sentó frente a mí e inmediatamente comenzó a llorar. Dijo que sentía ser tan emocional, pero que había estado despierta toda la noche pensando en todo. Le dije que se tomara su tiempo y se secó los ojos y comenzó a hablar. Dijo que crecer con Tara era como vivir con alguien que siempre estaba 2 pasos por delante de todos los demás. Sus padres pensaban que Tara era perfecta, porque era servicial y responsable y siempre cuidaba de Dalia, pero lo que sus padres veían como ayuda era en realidad Tara controlando cada aspecto de la vida de Dalia. Tara se ofrecía como voluntaria para ayudar a Dalia con la tarea. Luego criticaba todo lo que hacía hasta que Dalia se sentía estúpida. Tara se ofrecía a presentarle a Dalia a sus amigos. Luego les decía a esos amigos que Dalia era tímida y rara, para que la trataran como un caso de caridad. Tara inscribía a Dalia en actividades. Luego les decía a sus padres que Dalia estaba demasiado ansiosa para continuar cuando Dalia intentaba dejar cosas que nunca quiso hacer en primer lugar. Dalia dijo que cuando tenía 14 años finalmente hizo una buena amiga en la escuela llamada Maya, a quien realmente le caía bien por ser ella misma. Tara inmediatamente comenzó a aparecer más, siendo súper amigable con Maya, ofreciéndose a llevarlas a lugares y ayudarlas con proyectos. En 2 meses, Maya dejó de hablar con Dalia por completo. Años después, Maya admitió que Tara le había dicho que Dalia estaba obsesionada con ella e inventando historias sobre que eran mejores amigas cuando Maya solo sentía lástima por ella. Dalia dijo que intentó contarles a sus padres lo que Tara estaba haciendo, pero Tara lloraba y decía que Dalia estaba celosa de ella e inventando cosas.
Su papá Jaime le decía a Dalia que debía estar agradecida por tener una hermana mayor tan cariñosa. Dalia dijo que pasó años pensando que ella era el problema, que era demasiado sensible o demasiado dramática o demasiado necesitada. Ver a Diana enumerar todo lo que Tara me había hecho fue como ver su propia vida reproducida, pero con otra persona como víctima. Dijo que era la prueba de que no se lo había imaginado, que Tara realmente era cruel y manipuladora, no servicial y protectora como todos creían. Le pregunté a Dalia si sabía algo sobre lo que pasó después de la conversación privada entre Camilo y Tara anoche. Dalia asintió y dijo que Camilo había cancelado la boda alrededor de la medianoche. Se había enterado por su primo que lo había escuchado de la hermana de Camilo. Al parecer, Tara había intentado todo para hacerlo cambiar de opinión. Lloró y dijo que yo estaba mintiendo porque estaba celosa de su felicidad. Dijo que yo siempre había sido inestable y que ella había pasado 15 años protegiéndome de mí misma. Afirmó que yo estaba inventando cosas para arruinar su boda porque no soportaba verla tener éxito, pero Camilo se había sentado allí escuchando a Diana enumerar incidentes específicos con fechas y detalles que yo no podría haber sabido a menos que fueran ciertos. Le había pedido a Tara que explicara cada uno y ella no pudo dar buenas respuestas. Había tratado de reformular todo como sacrificios que había hecho por amor a mí, pero Camilo vio a través de eso. Le dijo que no podía casarse con alguien que había destruido sistemáticamente la vida de su mejor amiga mientras afirmaba ayudarla. Dijo que si podía hacerle eso a alguien que decía amar, no quería averiguar qué le haría a él. Dalia dijo que Tara la había estado llamando toda la noche tratando de que me llamara y me convenciera de decirle a todos que yo había mentido. Dalia se negó y Tara le gritó que era una hermana terrible que siempre había sido celosa y finalmente estaba obteniendo su venganza. Dalia dijo que había bloqueado el número de Tara después de eso porque ya estaba harta de ser manipulada. Dijo que verme enfrentarme a Tara le dio el coraje para finalmente poner límites con su hermana después de 23 años de abuso. Nos sentamos allí durante otra hora mientras Dalia me contaba más historias sobre crecer con Tara, cómo Tara rompía las cosas de Dalia y luego le compraba cosas nuevas para que sus padres elogiaran a Tara por ser generosa. Cómo Tara les decía a los novios de Dalia que Dalia los había engañado o tenía enfermedades o los estaba usando por dinero. Cómo Tara había convencido a sus padres de no ayudar a pagar la universidad de Dalia porque Dalia no era lo suficientemente responsable para manejar la presión académica. Cada historia me hacía sentir enferma porque reconocía los mismos patrones que Tara había usado conmigo. La misma manipulación disfrazada de ayuda. El mismo aislamiento disfrazado de protección. La misma crueldad disfrazada de amor. Cuando llegué a casa esa tarde, mi teléfono tenía 17 llamadas perdidas del número de Tara. No escuché los mensajes de voz de inmediato porque no estaba lista para escuchar su voz. Adán preguntó si quería que él los escuchara primero, pero le dije que no. Que necesitaba hacerlo yo misma. Me senté en el sofá y comencé a reproducirlos uno por uno. Los primeros eran Tara gritándome, me llamó malagradecida y vengativa, y dijo que destruí su vida por nada. Dijo que todo lo que había hecho fue para protegerme de mi propio mal juicio. Dijo que yo era demasiado estúpida para ver que me había salvado de innumerables errores y ahora se lo estaba echando todo en cara. Los mensajes del medio eran diferentes. Su voz se volvió más tranquila y comenzó a llorar. Me rogó que llamara a Camilo y le dijera que había inventado todo. Dijo que haría cualquier cosa si yo arreglaba lo que había roto. Dijo que se suponía que éramos mejores amigas para siempre y que yo lo había arruinado todo. Los últimos mensajes volvieron a la ira. Dijo que yo siempre había estado celosa de ella y que esta era mi venganza porque ella era más exitosa, hermosa y amada que yo. Dijo que había pasado 15 años usándola y ahora la estaba desechando como basura. Dijo que se aseguraría de que todos supieran lo mentirosa que yo era. Me quedé sentada allí después de que terminó el último mensaje sintiéndome completamente vacía. Adán vino y se sentó a mi lado y le conté lo que decían los mensajes. Me preguntó si me sentía culpable y dije que no. Me sentía triste de que alguien a quien había amado durante 15 años estuviera tan retorcida que realmente creyera sus propias mentiras. Triste de que hubiera gastado tanta energía controlándome y manipulándome en lugar de simplemente ser mi amiga de verdad. Triste de que incluso ahora, con todo expuesto, no pudiera ver lo que había hecho mal. Hubo un mensaje de voz que reproduje 2 veces porque mostraba cuán profunda era la ilusión de Tara. Su voz estaba ronca de tanto llorar y dijo que se suponía que debía estar agradecida por todo lo que había sacrificado por mí. Enumeró las veces que me había protegido de malas relaciones, malas decisiones y malas oportunidades. Dijo que había renunciado a tanto de sí misma para mantenerme a salvo y yo le había pagado destruyendo su boda y su relación. Realmente dijo que había sacrificado su integridad al acostarse con José para probar su lealtad por mí. Había sacrificado su tiempo manejando mis decisiones profesionales por mí. Había sacrificado su honestidad al ser la única dispuesta a decirme verdades duras sobre mí misma. La total falta de conciencia de que ella era la mala persona en cada historia me hizo darme cuenta de que se había estado mintiendo a sí misma tanto como me había estado mintiendo a mí. ¿Realmente creía que era la heroína protegiendo a su amiga débil del mundo cruel? No podía ver que ella era la crueldad de la que yo necesitaba protección. Adán sugirió que bloqueara su número, pero no pude obligarme a hacerlo todavía. Le dije que sabía que era estúpido, pero una parte de mí todavía se sentía conectada a ella después de 15 años. Una parte de mí seguía esperando que ella de repente entendiera lo que había hecho y se disculpara de verdad.
Adán dijo que eso era normal y que no iba a presionarme. Tenía una cita con mi terapeuta Amelia al día siguiente, y Adán dijo que tal vez ella podría ayudarme a averiguar por qué tenía problemas para cortar a Tara por completo. Esa noche no pude dormir otra vez. Seguía pensando en las historias de Dahlia y los mensajes de voz de Tara, y tratando de entender cómo alguien podía ser tan cruel mientras creía genuinamente que estaba siendo amable. Pensé en todos los años que había confiado en la versión de la realidad de Tara sobre mis propios instintos. ¿Cuántas veces había sentido que algo andaba mal pero había alejado el sentimiento porque Tara decía que estaba siendo paranoica o hipersensible? ¿Cuántas oportunidades había perdido porque Tara me convenció de que no estaba lista o no era capaz o no lo merecía? 3 días después de la cena de ensayo, Jaime me llamó. El papá de Tara siempre había sido amable conmigo de una manera distante, como si aprobara que fuera amiga de Tara pero realmente no me conociera como persona. Su voz en el teléfono sonaba cansada y triste. Dijo que necesitaba hablar conmigo sobre lo que pasó y preguntó si podíamos reunirnos en algún lugar. Le conté a Adán sobre la llamada e inmediatamente dijo que vendría conmigo. Acordé encontrarme con Jaime en un restaurante cerca de su oficina la tarde siguiente. Adán y yo llegamos primero y nos sentamos en una cabina cerca del fondo. Jaime apareció 10 minutos después luciendo como si no hubiera dormido mucho, se sentó y me agradeció por reunirme con él, pidió café y luego se quedó sentado allí por un minuto como si no supiera cómo empezar. Finalmente dijo que no tenía idea de la mayor parte de lo que Tara me había hecho. Dijo que Tara siempre había hablado de mí como si fuera frágil y tuviera problemas, y ella fuera la amiga devota ayudándome a superar la vida. Dijo que siempre había pensado que era maravilloso que Tara fuera tan cariñosa y protectora con alguien que necesitaba su apoyo. Escuchar a Diana enumerar todo lo que Tara realmente había hecho lo enfermó físicamente. Dijo que estaba horrorizado y quería entender el alcance completo de lo que pasó para poder averiguar cómo ayudar a Tara a obtener ayuda profesional. Pasé las siguientes 2 horas guiando a Jaime a través de los incidentes principales. Le conté sobre José y cómo Tara lo había emborrachado y luego afirmó que se habían acostado para probar su lealtad. Le conté sobre las joyas de mi abuela y cómo Tara las había robado y vendido para comprarme un cambio de imagen que nunca quise. Le conté sobre el ascenso y cómo Tara había llamado a mi jefa haciéndose pasar por mí y lo rechazó porque decidió que sería demasiado estresante para mí. Le conté sobre cada chico que Tara había alejado y cada amigo del que me había aislado y cada decisión que había tomado por mí mientras afirmaba que me estaba protegiendo. La cara de Jaime se ponía más pálida y más devastada con cada historia. Seguía diciendo que no tenía idea de que Tara siempre había presentado todo de manera tan diferente. Dijo que pensaba que la había criado para ser amable y generosa, no manipuladora y cruel. Preguntó por qué había seguido siendo su amiga durante tanto tiempo y le expliqué cómo Tara me había convencido de que no podía sobrevivir sin su guía, cómo había destruido sistemáticamente mi confianza e independencia hasta que creí que necesitaba su protección de mi propio mal juicio. Jaime se quedó callado mucho tiempo después de que terminé. Luego me dijo algo que hizo que todo tuviera más sentido. Dijo que la madre de Tara había sido similar. Ella controlaba constantemente su vida bajo la excusa de saber que era lo mejor para él. Lo había aislado de sus amigos y familiares alegando que eran malas influencias. Había tomado todas las decisiones por él mientras le decía que era demasiado emocional o impulsivo para pensar con claridad. Ella lo había convencido de que tenía suerte de tener a alguien que se preocupara lo suficiente como para protegerlo de sí mismo. Dijo que le tomó años darse cuenta de que ella estaba abusando de él, no ayudándolo. Finalmente se divorció de ella cuando Tara y Dahlia eran adolescentes porque ya no podía soportarlo más. Dijo que le repugnaba darse cuenta de que Tara había aprendido estos patrones de su madre. No. Él había pensado que al dejar a su exesposa estaba protegiendo a las niñas de su influencia. Nunca reconoció que Tara ya había absorbido los comportamientos manipuladores de su madre y los estaba usando con todos a su alrededor. Dijo que les había fallado a sus 2 hijas al no ver en qué se estaba convirtiendo Tara y al no proteger a Dahlia de la crueldad de su hermana. Preguntó si había algo que pudiera hacer para compensar los años de daño que Tara me había causado y le dije honestamente que no sabía si algo podía compensar 15 años de manipulación sistemática. Jaime se fue luciendo como si hubiera envejecido 10 años en una sola conversación y yo me quedé sentada mirando mi café frío pensando en cómo la manipulación se transmite como una receta familiar. Adán me recogió 1 hora después y no hizo preguntas, solo me llevó a casa y me abrazó mientras procesaba todo lo que Jaime me había contado sobre la madre de Tara. Pasaron 2 días antes de que mi teléfono vibrara con un mensaje de texto de un número que no reconocía. Decía aquí Walter, el padrino de Camilo. Me pidió que te contactara porque quiere hablar contigo sobre lo que pasó con Tara. Miré ese mensaje durante 20 minutos antes de responder, preguntando qué quería discutir Camilo. Walter respondió rápidamente diciendo que Camilo se sentía como un idiota por no ver las señales de alerta antes, que Tara había comenzado a tratar de controlar sus decisiones comerciales y con quién pasaba el tiempo, pero él lo había culpado al estrés de la boda en lugar de reconocer el patrón. Acepté reunirme con Camilo, pero le dije a Walter que quería a Adán allí conmigo y Walter dijo que eso era inteligente, que Camilo entendía que necesitaría apoyo después de todo lo que Tara me hizo pasar. Nos reunimos en uno de los restaurantes de Camilo 3 días después de la hora de cierre cuando el lugar estaba vacío excepto por nosotros. Camilo se veía agotado cuando entró, ojeras bajo sus ojos y su traje costoso arrugado como si hubiera dormido con él. Estrechó la mano de Adán primero, luego la mía,
y nos agradeció a ambos por venir antes de llevarnos a una cabina en la esquina lejos de las ventanas. Pidió café para todos aunque la cocina estaba cerrada, haciéndolo él mismo detrás de la barra porque dijo que necesitaba algo que hacer con sus manos. Cuando se sentó frente a nosotros, comenzó a hablar inmediatamente como si hubiera estado conteniendo estas palabras durante días. Me agradeció por exponer la verdad antes de casarse con Tara, diciendo que no podía imaginar descubrir todo esto después de hacer compromisos legales y financieros con alguien tan tóxico. Su voz se quebró en la palabra tóxico, y tuvo que detenerse y beber un poco de café. Camilo nos contó que después de la cena de ensayo había repasado el último año de su relación buscando señales que había pasado por alto. Encontró docenas de pequeños momentos que ahora tenían sentido, momentos en los que Tara lo había presionado para tomar decisiones que lo aislarían o le darían a ella más control. Sacó su teléfono y nos mostró mensajes de texto donde Tara lo había estado presionando para cortar a Walter, su socio comercial y mejor amigo desde la universidad. Ella había afirmado que Walter se estaba aprovechando de él, que las ideas de restaurante de Walter eran arriesgadas y hundirían su negocio, que Camilo necesitaba comprar la parte de Walter antes de que Walter los arrastrara a ambos. Camilo había defendido a Walter en ese momento, pero Tara había sido implacable sacando el tema constantemente y haciéndolo dudar de su amistad más antigua. Ahora se daba cuenta de que ella estaba tratando de aislarlo de su sistema de apoyo. De la misma manera exacta en que me había aislado de otros amigos durante 15 años, Walter apareció a los 20 minutos de nuestra conversación disculpándose por llegar tarde porque tuvo que cerrar su propio restaurante primero. Se sentó junto a Camilo, e inmediatamente la tensión en los hombros de Camilo se relajó, y entendí por qué Tara había querido destruir esa amistad. Walter pidió su propio café y escuchó mientras Camilo lo ponía al día sobre lo que habíamos estado discutiendo, y luego Walter soltó su propia bomba en la conversación. Dijo que había notado a Tara coqueteando con él en sus fiestas de compromiso y algunos otros eventos, tocando su brazo demasiado y parándose demasiado cerca y haciendo comentarios que se sentían inapropiados. Le había parecido raro, pero no se lo había mencionado a Camilo porque no quería causar problemas o parecer que estaba celoso de la relación de su mejor amigo. Ahora se preguntaba si Tara estaba probando su lealtad de la manera en que afirmó haber probado la de José, creando un escenario donde pudiera abrir una brecha entre Camilo y su amigo más cercano, seduciendo a Walter o acusándolo de insinuársele a ella. Los tres nos sentamos allí armando el patrón de Tara como detectives resolviendo un caso antiguo. Camilo sacó más mensajes de texto y correos electrónicos y Walter agregó sus propias observaciones sobre el comportamiento de Tara en eventos sociales. Nos dimos cuenta de que Tara había estado sentando las bases para controlar cada aspecto de la vida de Camilo después del matrimonio, desde sus asociaciones comerciales hasta sus relaciones familiares y su horario diario. Ella había estado sugiriendo que necesitaba poner límites con su madre Marcela, alegando que su familia estaba demasiado involucrada en sus decisiones. Había estado presionándolo para contratar a su amiga como gerente de su restaurante, alguien que le informaría todo lo que hacía Camilo. Ella había estado hablando de mudarse a una ciudad diferente después de la boda, algún lugar nuevo donde pudieran comenzar su vida juntos lejos de las opiniones de los demás. Camilo parecía enfermo al darse cuenta de que habría terminado tan aislado y dependiente de Tara como yo, creyendo que ella lo estaba protegiendo mientras destruía su autonomía pieza por pieza. 2 semanas después de la cena de ensayo, finalmente comenzaba a sentirme normal de nuevo cuando Bruno llamó. Mi primo sonaba preocupado preguntando cómo estaba y diciendo que varios miembros de la familia habían estado preguntando qué pasó con Tara después de escuchar rumores sobre una boda cancelada y un escándalo público. Le conté a Bruno lo básico, que la manipulación de Tara había sido expuesta y su boda estaba cancelada, y él se quedó callado por un largo momento antes de decir que no le sorprendía. Admitió que los miembros de la familia siempre habían encontrado un poco extraña la actitud servicial de Tara hacia mí, como si se esforzara demasiado por ser necesaria, pero nadie quería interferir en mi amistad. Sentí una oleada de ira al escuchar eso, pensando en cuántas personas habían notado que algo andaba mal pero no dijeron nada mientras Tara pasaba 15 años destruyendo mi vida. Bruno debió haberlo escuchado en mi voz porque rápidamente se disculpó diciendo que deberían haber hablado, que me habían fallado al quedarse callados. Le di permiso a Bruno para compartir la verdad con los miembros de la familia que preguntaran, cansada de proteger la reputación de Tara después de que ella había pasado 15 años destruyendo la mía. Prometió ser honesto sobre lo que pasó y dijo que se aseguraría de que todos supieran la historia completa de la manipulación de Tara. 3 días después, mi teléfono comenzó a vibrar con mensajes de parientes de los que no había sabido en meses, todos expresando horror por lo que Tara había hecho y ofreciendo apoyo. Mi tía envió un mensaje largo disculpándose por no ver las señales, diciendo que siempre había pensado que Tara parecía controladora, pero asumió que yo estaba bien con eso. Mi tío llamó para decir que nunca le había gustado cómo Tara hablaba de mí cuando yo no estaba cerca, siempre presentándome como indefensa y necesitada de guía. Primo tras primo se comunicaron con historias similares, admitiendo que habían notado la actitud condescendiente de Tara, pero no habían querido causar drama al mencionarlo. Mi ex jefa se comunicó una semana después tras enterarse de la situación a través de conexiones mutuas en nuestra industria. Envió un correo electrónico disculpándose por creerle a Tara cuando llamó fingiendo ser yo para rechazar el ascenso años atrás. Dijo que siempre se había preguntado por qué yo parecía tan capaz y segura en persona, pero luego tomaba una decisión tan extraña por teléfono y ahora entendía que no había sido mi decisión en absoluto.
Se ofreció a servir como referencia para cualquier solicitud de trabajo futura y mencionó que podría haber oportunidades en su nueva empresa si estaba interesada en un nuevo comienzo. Le respondí agradeciéndole y diciendo que definitivamente estaría interesada en escuchar sobre esas oportunidades, sintiendo algo esperanzador en mi pecho ante la idea de recuperar la carrera que Tara había saboteado. José me envió un mensaje al día siguiente diciendo que su antiguo compañero de cuarto había visto la historia sobre Tara en las redes sociales y le contó lo que pasó en la cena de ensayo. Su mensaje fue corto pero genuino, diciendo que se alegraba de que finalmente supiera la verdad sobre esa noche en la universidad, que había pasado años sintiéndose culpable por algo que no fue su culpa. Dijo que esperaba que yo estuviera bien y que lamentaba cualquier otra cosa que Tara me hubiera hecho a lo largo de los años porque estaba seguro de que ese incidente no fue aislado. Miré ese mensaje durante una hora antes de responder, preguntando si estaría dispuesto a reunirse para tomar un café para que pudiera escuchar su versión de lo que pasó esa noche. Aceptó de inmediato, sugiriendo un café cerca del campus donde solíamos estudiar juntos cuando éramos novios. Me reuní con José 3 días después en ese mismo café y fue extraño verlo después de tantos años. Se veía mayor pero aún familiar, y cuando me sonrió nerviosamente recordé por qué me había gustado en primer lugar. Pedimos café y encontramos una cabina tranquila en la esquina. Y luego José comenzó a hablar sobre esa noche con Tara. Explicó que Tara se había ofrecido a ayudarlo a estudiar durante semanas, trayéndole bebidas en fiestas y siendo demasiado amigable de maneras que lo incomodaban, pero que él había descartado como si ella fuera protectora conmigo. La noche que sucedió, ella apareció en su dormitorio con una botella de algo fuerte, diciendo que quería disculparse por ser fría con él y que todos deberíamos ser amigos. Recordaba haber tomado 2 tragos y luego nada más, hasta que se despertó confundido y enfermo con Tara en su cama sin recordar cómo llegaron allí o qué pasó. Cuando trató de explicarme esto en ese entonces, yo no quise escuchar porque confiaba completamente en Tara y creí su confesión llorosa sobre probar su lealtad. José dijo que verme elegir a Tara sobre él había dolido más que perder la relación porque significaba que Tara había ganado y él no tenía forma de probar su inocencia. Observé la cara de José mientras hablaba de esas semanas antes de que todo se desmoronara. Cómo Tara aparecía en la biblioteca con café y se ofrecía a hacerle preguntas sobre términos de biología. Se sentaba lo suficientemente cerca para que su perfume llenara el espacio entre ellos y se reía de sus chistes de una manera que lo incomodaba, pero que no podía calificar de incorrecta porque era mi mejor amiga. Le traía bebidas en las fiestas. Siempre algo fuerte mezclado con jugo que sabía dulce y ocultaba cuánto alcohol contenía. Recordaba que ella le tocaba el brazo mientras hablaban, inclinándose para escucharlo sobre la música, encontrando excusas para estar a solas con él en rincones más tranquilos de departamentos y dormitorios. Él había pensado que ella estaba siendo amigable, tal vez incluso protectora a su manera, comprobando para asegurarse de que él fuera lo suficientemente bueno para mí. La noche sucedió, ella había aparecido en su puerta alrededor de las 10 con una botella de algo transparente que dijo que era vodka, pero que le pegó más fuerte de lo que el vodka jamás lo había hecho. Recordaba 2 tragos y sentirse mareado, luego nada hasta la mañana cuando se despertó enfermo y confundido con Tara a su lado luciendo satisfecha. Ella le había dicho que no se preocupara, que no me diría nada a menos que él tratara de mentir al respecto, y él había estado demasiado avergonzado y asustado para luchar contra su versión de los hechos. Cuando trató de explicarme más tarde que no recordaba nada, yo le había gritado que estaba inventando excusas y que Tara me había advertido que intentaría afirmar que estaba demasiado borracho para saber lo que estaba haciendo. Me senté allí escuchando a José describir la trampa que Tara había diseñado y me sentí enferma. Entendiendo lo calculado que había sido, ella no había probado su lealtad. Ella había fabricado una situación donde podía destruir nuestra relación mientras se hacía ver como la heroína que exponía a un tramposo. Me disculpé con José por no creerle en ese entonces, por elegir las mentiras de Tara sobre su verdad, y él extendió la mano a través de la mesa para tocar mi mano suavemente. Dijo que entendía por qué había confiado en ella, que ella había pasado años construyéndose como mi protectora. Así que por supuesto le creía a ella sobre alguien a quien solo conocía desde hacía unos meses. Dijo que había estado enojado durante mucho tiempo, pero sobre todo se había sentido triste de que Tara hubiera ganado, y no había nada que pudiera hacer para probar su inocencia. Hablamos durante otra hora sobre lo que pasó después de que terminamos, cómo había pasado el resto de la universidad sintiéndose culpable por algo que no había hecho, y cómo la manipulación de Tara le había hecho cuestionar su propia memoria y juicio. Eventualmente lo había superado en terapia y seguido adelante. Pero escuchar qué más me había hecho Tara a lo largo de los años le hizo darse cuenta de que esa noche fue solo un ejemplo de un patrón mucho más grande. Cuando nos despedimos en el estacionamiento, José me abrazó y dijo que se alegraba de que finalmente me hubiera liberado de ella. Esa noche me senté en la mesa de mi cocina con Adán y una pila de papel en blanco, y comenzamos a hacer una línea de tiempo de todo lo que podía recordar que Tara hizo para sabotear mi vida. Comenzamos con José en la universidad y avanzamos a través de 15 años de incidentes tanto grandes como pequeños, las joyas que robó y vendió, el ascenso que rechazó fingiendo ser yo, los chicos que alejó afirmando que se le habían insinuado, los amigos de los que me aisló diciendo que hablaban mal de mí. Escribimos la vez que me inscribió en una costosa membresía de gimnasio que no podía pagar. Luego se enojó cuando la cancelé, diciendo que había estado tratando de ayudarme a estar saludable, la vez que tiró mi chamarra favorita porque dijo que me hacía ver pobre y desesperada.
La vez que les dijo a mis compañeros de trabajo que estaba buscando un nuevo empleo para que dejaran de incluirme en proyectos, luego dijo que había escuchado rumores y me estaba advirtiendo que la gente pensaba que yo era desleal. Cada incidente que escribíamos revelaba otra capa de control disfrazada de cuidado. Adán seguía sacudiendo la cabeza a medida que la lista crecía, diciendo que no podía creer que una persona pudiera ser tan consistentemente cruel mientras mantenía una fachada de amistad. La lista llenó 6 páginas para cuando terminamos. 6 páginas de manipulación y sabotaje que abarcaban toda mi vida adulta. Verlo todo escrito me hizo entender el alcance de lo que Tara había hecho, cómo había eliminado sistemáticamente cada fuente de apoyo y confianza que podría haber desarrollado fuera de su control. Me había mantenido dependiente de ella, asegurándose de que nunca tuviera a nadie más a quien acudir, o cualquier logro que pudiera hacerme creer que podía sobrevivir sin su guía. Adán puso su brazo a mi alrededor mientras yo miraba esas 6 páginas y lloraba no por Tara, sino por todos los años que había perdido, creyendo sus mentiras sobre quién era yo y lo que merecía. Mi primera sesión de terapia después de la cena de ensayo fue 3 días después y llevé la línea de tiempo que Adán y yo habíamos hecho. Amelia leyó las 6 páginas sin hablar, su expresión se volvía más seria con cada incidente. Cuando terminó, dejó los papeles con cuidado y preguntó cómo me sentía sobre todo lo que había pasado. Le dije que me sentía aliviada y culpable y enojada y triste todo al mismo tiempo. Que ver el mundo de Tara colapsar había sido satisfactorio, pero también aterrador porque nunca la había visto perder el control antes. Amelia explicó que lo que estaba experimentando era duelo, pero no duelo por perder a Tara como realmente era, duelo por perder la amistad que creía tener. Dijo que estaba de luto por la mejor amiga protectora que nunca existió realmente. La persona que Tara había fingido ser mientras realmente abusaba de mí psicológicamente durante 15 años. Ese duelo era válido y necesario, aunque la relación hubiera sido dañina porque yo había invertido amor y confianza genuinos en alguien que usó esos sentimientos para controlarme. Ella me ayudó a entender que Tara había estado abusando emocionalmente de mí todo el tiempo que fuimos amigas usando tácticas como el aislamiento, luz de gas y dependencia fabricada, que eran comunes en relaciones románticas abusivas, pero que la gente no siempre reconocía en las amistades. El hecho de que Tara creyera genuinamente que me estaba ayudando lo hacía más insidioso no menos porque significaba que nunca tendría la perspicacia de ver cuán dañino era su comportamiento. Amelia dijo que la recuperación tomaría tiempo, que había pasado 15 años teniendo mi juicio y confianza destruidos sistemáticamente, y reconstruir esas cosas no sucedería de la noche a la mañana. Preguntó si todavía estaba en contacto con Tara y admití que no había bloqueado su número todavía, aunque Tara había estado llamando y enviando mensajes constantemente desde la cena de ensayo. Amelia sugirió encarecidamente que la bloqueara de inmediato, explicando que cualquier contacto solo alimentaría la creencia de Tara de que aún podía manipularme e impedirme separarme completamente de su influencia. Bloqueé el número de Tara esa noche después de leer las docenas de mensajes que había enviado durante la última semana. Habían comenzado suplicando, rogándome que les dijera a todos que había mentido y que ella nunca había hecho ninguna de esas cosas. Luego habían cambiado a enojados llamándome malagradecida y cruel después de todo lo que había sacrificado por mí a lo largo de los años. Los más recientes eran amenazantes diciendo que le diría a todos que yo estaba mintiendo y destruiría mi reputación de la manera en que yo destruí la suya, que se aseguraría de que nadie volviera a creer nada de lo que yo dijera. Leer la progresión de los mensajes mostraba exactamente lo que Amelia había descrito. Tara pasando por diferentes tácticas de manipulación tratando de encontrar una que funcionara para recuperar el control sobre mí. Las amenazas en los mensajes finales demostraron que todavía me veía como algo que podía controlar y castigar en lugar de una persona con voluntad propia que finalmente había escapado de ella. Presioné el botón de bloquear y me sentí tanto aliviada como asustada sabiendo que este era el paso final para cortar a Tara de mi vida por completo. Una parte de mí se preocupaba de que encontrara otras formas de contactarme o intentara poner a la gente en mi contra de la manera en que lo había hecho con otros amigos a lo largo de los años, pero una parte más grande de mí se sentía más ligera sabiendo que no vería su nombre aparecer en mi teléfono nunca más. Dalia me llamó 2 días después de que bloqueé a Tara para decir que su hermana había estado llamándola constantemente tratando de que Dalia me convenciera de retractarme de todo. Tara había llorado y se había enfurecido y suplicado pasando por las mismas tácticas de manipulación que había probado conmigo a través de mensajes de texto. Cuando Dalia se negó y dijo que me creía completamente, Tara se volvió contra ella con el mismo veneno que me había dirigido a mí. Acusó a Dalia de estar celosa de su relación, de siempre tratar de poner a la gente en su contra, de ser una mala hermana que nunca apreciaba nada de lo que Tara hacía por la familia. Dalia dijo que era exactamente como crecer con Tara otra vez, los mismos patrones de manipulación y culpa que habían hecho su infancia miserable. Finalmente le había dicho a Tara que necesitaba asumir la responsabilidad de sus acciones y buscar ayuda profesional. Y Tara había gritado que no había nada malo con ella, que todos los demás eran el problema. Dalia había colgado y bloqueado el número de Tara después de eso, eligiendo su propio bienestar sobre la obligación familiar por primera vez en su vida. Dijo que se sentía triste pero también aliviada de que ver a Tara perder el control sobre mí la había hecho darse cuenta de que no quería pasar el resto de su vida manejando la manipulación de su hermana. Hablamos sobre lo difícil que era poner límites con los miembros de la familia incluso cuando eran dañinos, y Dalia dijo que estaba comenzando terapia para trabajar en el hecho de crecer con Tara como hermana.
Me agradeció por exponer a Tara públicamente porque le había dado permiso para finalmente reconocer cuán tóxica había sido siempre su relación. Jaime me llamó más tarde esa misma semana sonando agotado y derrotado. Dijo que había estado tratando de convencer a Tara de comenzar terapia, pero ella se negaba absolutamente a ir porque no creía haber hecho nada malo. Insistía en que todos estaban exagerando y que yo había sacado las cosas de proporción porque estaba celosa de su relación con Camilo. Afirmaba que siempre había tenido mis mejores intereses en el corazón y que exponer a José como un tramposo, vender mis joyas para mejorar mi apariencia y rechazar mi ascenso para proteger mi salud mental eran todos actos de amor y sacrificio. Jaime dijo que tratar de hablar con ella era como golpear una pared, que ella tenía cero percepción de cómo su comportamiento me había dañado, y creía genuinamente que ella era la víctima en esta situación. Estaba luchando con cómo ayudar a alguien que carecía completamente de conciencia de sus propios patrones dañinos y que veía cualquier sugerencia de que necesitaba ayuda como un ataque. Preguntó si tenía algún consejo y le dije honestamente que no, que había pasado 15 años tratando de entender la lógica de Tara y finalmente había aceptado que su realidad era fundamentalmente diferente de la realidad real. Le dije que lo mejor que podía hacer era protegerse a sí mismo y a Dalia de la manipulación de Tara y dejarla enfrentar las consecuencias naturales de sus acciones sin tratar de arreglar las cosas por ella. Jaime suspiró y dijo que probablemente tenía razón, pero era difícil ver a su hija autodestruirse mientras rechazaba cualquier ayuda. Marcela, la madre de Camilo, se comunicó por correo electrónico unos días después diciendo que quería agradecerme personalmente por exponer a Tara antes de que ocurriera la boda. Dijo que había tenido sentimientos incómodos sobre Tara desde el principio, pero no podía poner el dedo en el renglón de por qué exactamente. Solo una sensación de que algo andaba mal en cómo Tara interactuaba con Camilo y su familia. Mirando hacia atrás ahora con el contexto de lo que yo había revelado, podía ver todas las señales de alerta que había descartado como peculiaridades de la personalidad o estrés de la boda. Tara había estado haciendo comentarios sobre cómo la familia de Camilo estaba demasiado involucrada en sus decisiones comerciales, sugiriendo que necesitaba establecer mejores límites con su madre y su hermano. Había estado presionándolo para mudarse al otro lado del país por una oportunidad de restaurante que lo habría aislado de todos los que conocía. Había sido crítica con Walter, el socio comercial y mejor amigo de Camilo, afirmando que se estaba aprovechando de la generosidad de Camilo y que Camilo sería más exitoso sin él. Marcela dijo que ahora se daba cuenta de que estos eran todos pasos iniciales para aislar a Camilo de la misma manera que Tara me había aislado a mí, preparando una situación donde ella sería su único sistema de apoyo y fuente de guía. Estaba agradecida de que yo hubiera expuesto la verdad antes de que Camilo se casara con alguien que habría pasado el resto de su vida controlándolo y disminuyéndolo mientras afirmaba protegerlo. Dijo que Camilo estaba bien, procesando todo y trabajando con su propio terapeuta para entender cómo había pasado por alto las señales de advertencia. Nos invitó a Adán y a mí a cenar algún día para agradecernos adecuadamente y acepté porque se sentía bien que mis acciones fueran validadas por alguien que entendía lo que podría haber pasado si yo no hubiera intervenido. Durante las siguientes semanas, comencé a notar cambios en mí misma que no había esperado. Mi ansiedad, que había sido una compañera constante durante años, disminuyó significativamente sin la voz de Tara en mi cabeza, diciéndome que estaba cometiendo errores y necesitaba su guía. Dormía mejor, despertándome sin una sensación inmediata de pavor sobre lo que Tara podría criticar o sabotear ese día. Dejé de dudar de cada decisión que tomaba, desde qué ponerme, hasta qué comer, hasta cómo pasar mi tiempo libre, porque no estaba esperando que ella me dijera que estaba equivocada. Pequeñas elecciones que solían sentirse abrumadoras se volvieron simples de nuevo porque no estaba filtrando todo a través de la pregunta de qué pensaría Tara. Adán notó la diferencia también, diciendo que parecía más ligera y segura, que sonreía más fácilmente y no me disculpaba constantemente por cosas que no eran mi culpa. Comencé a reconectarme con viejos amigos que Tara había alejado a lo largo de los años, comunicándome para explicar lo que había pasado y disculpándome por creer sus mentiras sobre ellos. La mayoría fueron comprensivos y dijeron que habían sospechado que Tara me estaba manipulando pero no habían sabido cómo ayudar. Tener esas amistades de vuelta se sintió como recuperar partes de mí misma que pensaba perdidas para siempre. Adán y yo fijamos una fecha para nuestra boda 2 meses después, y planearla se sintió completamente diferente de cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Cada elección era realmente mía, desde las flores simples hasta el lugar pequeño y la lista corta de invitados de personas que realmente nos apoyaban. Tara siempre se había entrometido en cada decisión que tomaba, diciéndome lo que realmente quería o lo que sería mejor para mí, y planear sin su interferencia se sintió alegre en lugar de estresante. Adán preguntaba qué quería yo en cada paso y realmente escuchaba mis respuestas en lugar de decirme que estaba equivocada. Elegimos un restaurante que a ambos nos encantaba para la recepción, y mantuvimos la ceremonia corta y significativa en lugar de elaborada y performativa. Invité solo a personas en las que confiaba, personas que nunca habían tratado de controlarme o manipularme, creando la celebración que Tara nunca me hubiera permitido tener. Mirar la lista de invitados sin su nombre se sentía extraño y triste y liberador todo al mismo tiempo, reconociendo que la persona que había sido mi amiga más cercana durante 15 años nunca volvería a ser parte de mi vida. Adán me apretó la mano y me recordó que las personas que estarían allí eran las que realmente se preocupaban por mi felicidad.
no las que afirmaban preocuparse mientras destruían sistemáticamente todo lo bueno en mi vida. Pasaron 3 semanas y yo estaba subiendo las compras a mi auto cuando alguien me tocó el brazo. Me giré para ver a una mujer de mi edad mirándome con una mirada extraña e intensa. Dijo que lamentaba molestarme pero necesitaba hablar sobre Tara. Mi estómago se hundió porque no estaba lista para discutir nada de eso con extraños. Dijo que su nombre era algo genérico. Honestamente no recuerdo ahora porque Tara la había sacado de mi vida años atrás cuando todos salíamos juntos. Me llevó a un lado entre nuestros autos, y comenzó a hablar rápido como si hubiera estado conteniendo esto para siempre. Admitió que Tara le hizo cosas similares a ella, alejando a su novio, coqueteando con él constantemente y luego diciendo que era basura de todos modos. Tara criticaba cada elección de carrera que hacía, diciéndole que no era lo suficientemente inteligente para la escuela de posgrado, o lo suficientemente capaz para comenzar su propio negocio. Dijo que nunca tuvo el coraje de confrontar a Tara al respecto porque Tara siempre hacía que pareciera amor duro. Como si solo estuviera siendo honesta cuando todos los demás eran demasiado amables para decir la verdad. Verme enfrentarme a Tara en la cena de ensayo la inspiró a finalmente poner límites. Había bloqueado a Tara en todo y comenzado a ver a un terapeuta para entender por qué aceptó ese trato durante tanto tiempo. Me agradeció por ser lo suficientemente valiente para exponer lo que Tara realmente era, porque le dio permiso para admitir que había sido manipulada también. Me quedé allí sosteniendo mis bolsas de supermercado sintiéndome enferma al darme cuenta de que Tara probablemente tenía múltiples víctimas más allá de solo yo en cuántas vidas de personas se había insertado, controlándolas sistemáticamente mientras las convencía de que estaba ayudando. El alcance del daño que había causado a lo largo de los años me golpeó fuerte. Esta mujer no era la única. Tara tenía un patrón, todo un sistema de encontrar personas a las que pudiera dominar, y luego aislarlas de cualquiera que pudiera ayudarlas a ver la verdad. Pensé en todos los amigos que Tara había mencionado a lo largo de los años, personas que supuestamente la habían decepcionado o traicionado su confianza. Ahora me preguntaba cuántos de ellos simplemente habían tratado de escapar de su control. Dalia me llamó esa tarde sonando agotada pero aliviada. Dijo que su padre Jaime finalmente estaba viendo cómo Tara la trataba mientras crecía. Había pasado las últimas semanas hablando con Dalia sobre su infancia y disculpándose por no protegerla de la crueldad de su hermana. Dalia le contó historias sobre Tara arruinando sus fiestas de cumpleaños, diciéndole a sus amigos que Dalia hablaba mal de ellos, saboteando sus solicitudes universitarias escondiendo cartas de recomendación. Jaime seguía diciendo que pensaba que era rivalidad normal de hermanas, que no se dio cuenta del alcance de la manipulación de Tara hasta que escuchó el discurso de Diana enumerando todo lo que me había hecho. La familia se estaba dividiendo mientras Jaime y Dalia se unían contra el comportamiento de Tara mientras Tara insistía en que todos se estaban aliando contra ella injustamente. Tara seguía llamando a Jaime llorando sobre cómo su propia familia la abandonaba cuando necesitaba apoyo, pero él ya no se lo tragaba. Dalia dijo que se sentía bien finalmente tener a su padre creyéndole después de años de que le dijeran que era demasiado sensible o estaba celosa de su hermana mayor. Me agradeció por exponer a Tara porque la liberó a ella también. Un mes después de la cena de ensayo, mi teléfono vibró con un mensaje de Diana. Preguntó cómo estaba y dijo que había estado pensando en mí desde esa noche. Escribió que exponer a Tara fue lo correcto, que había trabajado con suficientes personas controladoras en la industria de las bodas para reconocer el daño genuino cuando escuchaba sobre él. Diana dijo que había planeado cientos de bodas y lidiado con todo tipo de personalidades difíciles. Pero la destrucción sistemática de Tara de alguien que confiaba en ella era algo completamente diferente. Me dijo que no me sintiera culpable por lo que pasó porque Tara creó sus propias consecuencias a través de 15 años de manipulación. Diana mencionó que había tenido que lidiar con Tara exigiendo un reembolso y amenazando con demandarla por arruinar la boda. Tara envió correos electrónicos largos acusando a Diana de difamación y afirmando que todo en el discurso eran mentiras diseñadas para destruir su reputación. El abogado de Diana cerró eso rápido, señalando que la verdad es una defensa completa contra la difamación. Todo lo que Diana dijo en su discurso vino directamente de mí con fechas y detalles específicos. Y Tara había admitido todo eso a lo largo de los años mientras lo enmarcaba como útil. No había caso. Tara no podía demandar a alguien por decir la verdad sobre sus acciones, especialmente cuando había presumido de esas mismas acciones para justificar controlarme. Mi ex jefa se comunicó 2 semanas después preguntando si quería venir a una entrevista en su nueva empresa. Se había mudado a una firma más grande con mejores oportunidades y pensó en mí inmediatamente cuando se abrió un puesto. El trabajo era en realidad mejor que el ascenso que Tara había saboteado años atrás con más responsabilidad y mejor paga. Fui a la entrevista nerviosa pero emocionada, usando ropa que elegí yo misma sin que nadie me dijera que me hacía ver desesperada o que me esforzaba demasiado. Mi ex jefa sonrió cuando me vio y dijo que parecía diferente, más segura de lo que recordaba. Le dije que había eliminado una influencia tóxica de mi vida y estaba reconstruyendo todo lo que esa persona había dañado. Ella entendió de inmediato y dijo que el puesto era mío si lo quería. Se disculpó de nuevo por creerle a Tara cuando llamó fingiendo ser yo para rechazar el ascenso. Dijo que debería haberlo verificado directamente conmigo en lugar de asumir y no volvería a cometer ese error. Acepté la oferta de trabajo sintiéndome orgullosa de mí misma por reconstruir lo que Tara intentó quitarme. Esa noche, Adán me llevó a celebrar y me di cuenta de que este era el primer logro importante en años que Tara no había podido arruinar o disminuir.
Nadie me estaba diciendo que no lo merecía o que había tenido suerte o que debería estar agradecida con alguien más por hacer que sucediera. Este éxito era completamente mío. Planear mi boda con Adán se sintió completamente diferente de ver a Tara planear la suya. Cada elección era sobre lo que realmente queríamos, no sobre impresionar a la gente o demostrarle algo al mundo. La boda de Tara había sido esta producción masiva diseñada para mostrarles a todos lo perfecta que era su vida, cuánto merecía celebración después de supuestamente sacrificar tanto por los demás. Mi celebración era sobre amor genuino y asociación entre dos personas que realmente se apoyaban mutuamente en lugar de una persona controlando a la otra. Elegimos flores simples porque nos gustaban, no porque estuvieran de moda o fueran caras. Elegimos un lugar pequeño porque queríamos algo íntimo y significativo, no porque no pudiéramos permitirnos algo mejor. La lista de invitados incluía solo personas que genuinamente se preocupaban por nuestra felicidad, gente que nunca había tratado de manipularnos o controlarnos bajo la excusa de protección. Mirando nuestros planes esparcidos sobre la mesa de la cocina, me sentí en paz en lugar de estresada. Tara habría odiado todo al respecto. Me habría dicho que me estaba conformando o no pensando en grande o perdiendo oportunidades para hacerlo especial, pero esta simplicidad se sentía más significativa de lo que los planes extravagantes de Tara jamás fueron porque era real. Bruno me llamó la semana siguiente con una oferta que me hizo llorar lágrimas de felicidad. Dijo que quería organizar nuestra boda en su casa donde Adán y yo nos conocimos por primera vez en la recepción de su boda, todo cerraría el círculo, casarme en el mismo lugar donde conocí a la persona que me ayudó a ver claramente la manipulación de Tara. Bruno dijo que su casa tenía hermosos jardines y mucho espacio para nuestra pequeña lista de invitados, y se sentiría honrado de ser parte de nuestra celebración después de verme pasar por tanto dolor con Tara a lo largo de los años. Acepté de inmediato, agradecida por la familia que realmente me apoyaba en lugar de manipularme bajo la excusa de ayuda. A Adán también le encantó la idea, diciendo que se sentía correcto comenzar nuestro matrimonio en un lugar que tenía buenos recuerdos en lugar de tratar de crear algo completamente separado de nuestra historia. Condujimos a la casa de Bruno ese fin de semana para recorrer el espacio y planear dónde iría todo. Parada en su jardín donde hablé por primera vez con Adán sobre libros y viajes y cosas normales sin que alguien interfiriera, sentí que estaba recuperando mi vida pieza por pieza. Habían pasado 6 semanas desde la cena de ensayo cuando Jaime llamó. Su voz sonaba cansada y desgastada de una manera que nunca había escuchado antes. Me dijo que Tara finalmente había aceptado comenzar terapia después de que Camilo amenazara con acciones legales por algunas cosas financieras que ella había intentado hacer durante su relación. Jaime dijo que el terapeuta la estaba ayudando a ver patrones en su comportamiento. Sonaba esperanzado de que tal vez la ayuda profesional crearía algo de conciencia en Tara sobre lo que le había hecho a la gente. Lo escuché hablar sobre sesiones de terapia y avances e informes de progreso. Una parte de mí quería que me importara, pero sobre todo no sentía nada. Jaime preguntó si consideraría hablar con Tara eventualmente, tal vez dentro de unos años cuando hubiera progresado más en el tratamiento. Le dije que me alegraba de que estuviera recibiendo ayuda, pero dejé claro que no sería parte de su proceso de recuperación. Amelia me había ayudado a entender que protegerme de más daño era más importante que el viaje de sanación de Tara. Ese viaje tenía que ser su propia responsabilidad sin mí involucrada de ninguna manera. Jaime se quedó callado por un minuto y luego dijo que entendía y que lamentaba todo lo que Tara me había hecho pasar. Colgó y me senté allí sintiéndome aliviada de haber puesto ese límite sin culpa. Dalia comenzó a reunirse conmigo para tomar café todas las semanas después de esa conversación con Jaime. Al principio hablábamos de Tara y lo que nos había hecho a ambas, pero gradualmente nuestras conversaciones cambiaron a otras cosas como el trabajo y las citas y cosas normales de amigas. Dalia estaba reconstruyendo su vida lejos de la sombra de Tara y se notaba en cómo se comportaba. Había conseguido un nuevo trabajo en una firma de marketing y había comenzado a salir con alguien que realmente respetaba sus límites. Nos unimos al entender lo que se sentía escapar de alguien que nos controlaba mientras afirmaba que era amor y protección. Una tarde en nuestra cafetería habitual, Dalia me dijo que había bloqueado el número de Tara permanentemente, dijo que había terminado de sentirse culpable por elegirse a sí misma sobre la obligación familiar. Le dije que estaba orgullosa de ella por tomar esa decisión. Ambas habíamos pasado demasiados años dejando que Tara nos convenciera de que le debíamos algo por sus supuestos sacrificios. 2 meses después de que todo explotara en la cena de ensayo, me encontré revisando fotos viejas en mi teléfono. Fotos de Tara y yo en fiestas de cumpleaños y vacaciones y noches aleatorias a lo largo de 15 años, y pude mirarlas sin sentir esa mezcla complicada de duelo e ira que solía golpearme. Las fotos solo mostraban a 2 personas que solían conocerse. Nada más. Le mencioné esto a Amelia durante mi siguiente sesión de terapia y dijo que era un progreso saludable. Explicó que finalmente estaba separando quién pensaba que era Tara de quién es ella en realidad. La persona en esas fotos era alguien que yo había creado en mi cabeza para darle sentido al abuso. La verdadera Tara siempre había sido la manipuladora, no la protectora. Entender esa diferencia significaba que estaba sanando de 15 años de daño psicológico. Adán sugirió que probáramos consejería prematrimonial antes de la boda y acepté de inmediato. Durante nuestra primera sesión admití que mi mayor miedo era no reconocer la manipulación en el futuro después de haber sido engañada por Tara durante tanto tiempo. La consejera escuchó atentamente,
y luego comenzó a enseñarnos a ambos cómo identificar señales de alerta y relaciones. Me ayudó a entender cómo se veían los límites saludables y cómo confiar en mi propio juicio nuevamente. Adán participó plenamente en cada ejercicio, mostrándome a través de sus acciones que quería una asociación basada en la honestidad y el respeto. La consejera me dio herramientas para reconocer cuando alguien estaba tratando de controlarme versus genuinamente preocupándose por mi bienestar. A lo largo de varias semanas de sesiones comencé a sentirme más segura en mi capacidad para protegerme sin necesitar que alguien más lo hiciera por mí. Esas eran habilidades que Tara había destruido sistemáticamente durante 15 años, convenciéndome de que era demasiado débil e ingenua para tomar buenas decisiones sola. Llegó el día de mi boda en un sábado soleado a principios de otoño. Solo 40 invitados llenaron el jardín de Bruno. Personas que genuinamente se preocupaban por mí y Adán sin agendas ocultas. Mientras me arreglaba en la habitación de invitados de Bruno, pensé en cómo Tara habría intentado controlar cada detalle de este día. Habría insistido en flores diferentes, o un vestido diferente, o un lugar diferente. Habría hecho sugerencias que sonaban útiles, pero que en realidad eran para hacerme dudar de mis elecciones. Habría encontrado formas de convertirse en el centro de atención mientras afirmaba que solo quería que mi día fuera perfecto, pero ella no estaba aquí, y me sentía agradecida por su ausencia. Cada elección que Adán y yo hicimos fue solo nuestra sin que nadie disminuyera nuestra alegría o creara drama. La simplicidad se sentía más significativa de lo que cualquier producción elaborada podría haber sido. Caminando por el pasillo entre filas de sillas en el jardín de Bruno, me concentré completamente en Adán esperándome. Mi mente se sentía tranquila y en paz, sin ninguna voz diciéndome que estaba cometiendo un error o que no merecía esta felicidad. La ausencia de la manipulación de Tara se sentía como una libertad que no sabía que era posible antes. Adán me sonrió cuando llegué a él y tomó mis manos en las suyas. Dijimos nuestros votos frente a personas que realmente nos apoyaban y querían que fuéramos felices. Nadie estaba conspirando para sabotearnos o probando nuestra relación o creando caos disfrazado de ayuda. Por primera vez en 15 años me sentí completamente presente en un buen momento sin esperar a que alguien lo arruinara. Durante la recepción, varios miembros de la familia me llevaron aparte por separado para decirme lo diferente que parecía. Mi tía dijo que me veía más segura y relajada de lo que me había visto en años. Mi prima mencionó que estaba sonriendo más genuinamente en lugar de esa sonrisa forzada que solía tener alrededor de Tara. La esposa de Bruno dijo que parecía más ligera, como si hubiera estado cargando un peso que finalmente dejé. Me di cuenta de que todos habían notado el impacto de Tara en mí, incluso cuando yo no podía verlo por mí misma. Me habían visto encogerme y dudar de mí misma y ceder ante el juicio de Tara sobre todo. Estaban aliviados de verme prosperar sin su constante interferencia y manipulación. Sus observaciones confirmaron lo que ya sabía, pero ayudó a escuchar a otras personas, reconocer el cambio también. Bruno hizo un brindis a mitad de la recepción que me hizo llorar lágrimas de felicidad. Habló sobre verme conocer a Adán en su boda hace 3 años y saber de inmediato que esta relación era diferente. Dijo que Adán veía y valoraba quién era yo realmente en lugar de tratar de controlarme o disminuirme. Mencionó cómo Adán me había ayudado a reconocer patrones que no podía ver por mi cuenta y me apoyó a través de decisiones difíciles. Bruno levantó su copa y dijo que estaba honrado de organizar nuestra celebración en el mismo lugar donde comenzó nuestra historia. Todos aplaudieron y miré a Adán a través de mis lágrimas, agradecida por alguien que genuinamente quería que fuera fuerte e independiente en lugar de débil y dependiente. Camilo apareció brevemente cerca del final de la recepción para felicitarnos. Se había hecho amigo de Adán a través de su experiencia compartida de lidiar con Tara y sus tácticas de manipulación. Se habían reunido para tomar algo un par de veces para procesar todo lo que pasó y apoyarse mutuamente a través de las consecuencias. Camilo se veía genuinamente feliz por primera vez desde que lo conocí, relajado en lugar de estresado y controlado. Mencionó que estaba saliendo con alguien nuevo. Alguien que a sus amigos y familiares realmente les caía bien y en quien confiaban. Su madre había dado su aprobación, y su socio comercial Walter pensaba que ella era genial para él. Camilo dijo que estaba agradecido de que yo hubiera expuesto a Tara antes de la boda porque descubrir la verdad después del matrimonio habría sido mucho peor. Estrechó la mano de Adán y me abrazó con cuidado y luego se fue para dejarnos disfrutar de nuestra celebración. Viéndolo alejarse, me sentí contenta de que ambos escapáramos del control de Tara y estuviéramos construyendo vidas más saludables sin su veneno afectando todo lo bueno. 3 meses después de mi boda, Jaime me llamó por última vez. Dijo que Tara se había mudado a una ciudad diferente para un nuevo comienzo. La terapia la había ayudado a entender algunos de sus comportamientos, pero todavía no estaba aceptando completamente la responsabilidad. Estaba trabajando en aceptar que ella tal vez nunca cambiaría realmente. Su voz sonaba cansada y triste, como si hubiera pasado meses esperando un resultado diferente. Preguntó si consideraría hablar con ella algún día. Tal vez dentro de unos años, cuando hubiera progresado más. Le dije que esperaba que Tara encontrara paz y ayuda genuina, pero fui firme en que nunca permitiría que volviera a mi vida sin importar cuánta terapia hiciera. Algunos daños eran demasiado extensos para reparar. Había construido una vida más saludable sin su manipulación envenenando todo lo bueno. Jaime se quedó callado por un momento y luego dijo que entendía. Me agradeció por ser honesta y dijo que respetaba mis límites. Terminamos la llamada sabiendo que probablemente sería nuestra última conversación. Me sentí triste pero también aliviada de tener ese capítulo finalmente cerrado.
Dalia y yo nos reunimos para cenar en este nuevo restaurante cerca de mi departamento. Se veía más feliz de lo que la había visto en años, más relajada y segura. Pedimos comida y hablamos sobre el trabajo y su nuevo departamento. Luego mencionó que Tara había intentado contactarla desde la nueva ciudad. Tara ya se estaba quejando de cómo la gente allí no apreciaba su ayuda. Le había enviado a Dalia mensajes largos sobre cómo todos eran malagradecidos y cómo ella solo estaba tratando de ser una buena amiga para sus nuevos compañeros de trabajo. Dalia la había bloqueado después de leer los primeros mensajes. Eligió su propio bienestar sobre la obligación familiar. Le dije que estaba orgullosa de ella por ese límite. Dalia sonrió y dijo que se sentía bien finalmente ponerse a sí misma primero en lugar de manejar los sentimientos de Tara. Pasamos el resto de la cena hablando sobre nuestros planes y sueños sin que nadie tratara de controlarlos o disminuirlos. En mi nuevo trabajo, estaba prosperando de maneras que nunca había experimentado antes. Mi jefa me llamó a su oficina una tarde para discutir un proyecto que había completado. Elogió mi confianza e iniciativa diciendo que había mostrado un verdadero liderazgo. El reconocimiento se sintió extraño al principio porque había pasado años escuchando que no era capaz de manejar la responsabilidad. Tara me había convencido de que no tenía esas cualidades. Pero aquí estaba la prueba de que ella había estado equivocada. Me estaban ascendiendo a coordinadora senior con un aumento significativo. Mis compañeros de trabajo respetaban mis ideas y pedían mi opinión. Nadie estaba saboteando mi trabajo o disminuyendo mis logros. Finalmente estaba viendo lo que podía lograr cuando alguien no estaba trabajando activamente para mantenerme pequeña y dependiente. Adán y yo nos instalamos en la vida de casados en nuestro pequeño departamento. Tomábamos decisiones juntos como iguales, hablando de todo, desde elecciones de muebles hasta planes de fin de semana. Él fomentaba mi independencia en lugar de tratar de controlarme bajo la excusa de protección. Cuando me ponía nerviosa por asumir nuevos proyectos en el trabajo, me recordaba mis capacidades sin hacerse cargo ni decidir por mí. Teníamos desacuerdos a veces, pero los resolvíamos escuchándonos realmente el uno al otro. Estaba aprendiendo cómo se veía una asociación saludable sin que alguien interfiriera constantemente o creara caos. Algunas mañanas me despertaba y simplemente me sentía agradecida por la paz, por no tener que preocuparme por lo que Tara destruiría a continuación. 6 meses después de la exposición me reuní con mi ex amiga Sara para tomar un café. Ella también había experimentado la manipulación de Tara años atrás antes de alejarse de nuestro grupo de amigos. Sara se veía genial, segura y feliz. Estaba saliendo con alguien saludable que realmente apoyaba sus metas. Su carrera había despegado después de que dejó de permitir que Tara socavara sus elecciones. Hablamos sobre cuánta energía debió haber gastado Tara orquestando tanto control sobre tanta gente. Sara se rió y dijo que Tara podría haber usado esa energía para construir algo positivo en lugar de derribar a otros. Intercambiamos historias sobre las cosas ridículas que Tara había hecho, encontrando humor en situaciones que alguna vez nos causaron dolor. Se sintió bien conectar con alguien que entendía exactamente por lo que había pasado. Amelia y yo nos sentamos en su oficina discutiendo mi progreso. Dijo que había dado pasos significativos en la sanación de 15 años de abuso psicológico. Hablamos sobre terminar la terapia regular ya que había desarrollado estrategias de afrontamiento saludables y límites fuertes. Amelia estaba orgullosa de lo lejos que había llegado de la mujer que creía que necesitaba la protección de Tara para sobrevivir. Yo también estaba orgullosa de mí misma. El trabajo había sido duro, enfrentando todas las formas en que había sido manipulada y controlada, pero lo había hecho y salido más fuerte. Amelia dijo que siempre podía volver si necesitaba apoyo, pero pensaba que estaba lista para seguir adelante por mi cuenta. Programamos una sesión final para el próximo mes para cerrar todo adecuadamente. Comencé a ser voluntaria en un grupo de apoyo para personas que lidiaban con amistades manipuladoras. El facilitador se había comunicado después de escuchar mi historia a través de conexiones mutuas. Todos los martes por la noche me sentaba en un círculo con otras 8 personas que intentaban escapar o recuperarse de relaciones tóxicas. Compartí mi experiencia con Tara, ayudando a otros a reconocer patrones de control disfrazados de cuidado. Una mujer lloró cuando describí cómo Tara me había aislado de otros amigos, diciendo que su mejor amiga hizo exactamente lo mismo. Otro hombre habló sobre su compañero de cuarto de la universidad, que saboteó sus entrevistas de trabajo mientras afirmaba protegerlo del estrés laboral. Convertir mi dolorosa experiencia en algo que ayudara a otros se sentía significativo y empoderador. Estaba tomando lo peor que me había pasado y usándolo para ayudar a las personas a evitar la misma trampa. Un año después de exponer a Tara en su cena de ensayo, estaba parada en mi cocina preparando el desayuno mientras Adán se preparaba para el trabajo. La luz del sol entraba por la ventana y me di cuenta de que era genuinamente feliz y libre de maneras que nunca imaginé posibles. Tenía un matrimonio amoroso donde mi pareja me veía como una igual. Tenía una carrera exitosa donde mi trabajo era reconocido y valorado. Tenía amistades saludables construidas sobre el respeto mutuo en lugar del control. Lo más importante, confiaba en mi propio juicio, y sabía que era lo suficientemente fuerte para protegerme sin que alguien afirmara hacerlo por mí. Las cicatrices de 15 años de manipulación todavía estaban allí, pero ya no me definían. Había sobrevivido al abuso de Tara y construido una vida que ella nunca podría tocar de nuevo. Eso se sentía como la victoria más grande de todas.